Bien, vamos ahora a desarrollar para esta cuarta semana todo lo que corresponde al modelo de la teoría de la comunicación humana. En ese sentido, vamos a desarrollar esta teoría que es formulada dentro de la propuesta teórica del maestro Paul Watzlawick, que es uno de los representantes del modelo sistémico. Nosotros podemos, a modo de síntesis, hasta el momento hemos desarrollado todo lo que está vinculado al marco teórico de la terapia familiar sistémica y podemos ubicar en ese contexto los tres pilares y lo que vendría a ser la base de esta construcción de propuesta teórica en lo que es la teoría general de los sistemas, la teoría de la comunicación humana y sus 5 axiomas, la teoría cibernética y el constructivismo. Así tenemos, pues, que dentro de la teoría general de los sistemas, ubicamos a los sistemas tanto abiertos como cerrados, y cuyos sistemas, pues, están determinados por leyes en las cuales los terapeutas sistémicos han trasladado a la dinámica familiar. La dinámica familiar entendida como una totalidad, a una dinámica en el marco de lo que vendría a ser la posibilidad de retroalimentarse constantemente a partir del ingreso del terapeuta, la búsqueda permanente de un equilibrio familiar y así por el estilo, un conjunto de propiedades que tienen los sistemas aplicados al desarrollo de las dinámicas familiares. Por otro lado, tenemos lo que vendría a ser en la cibernética, planteada desde el formato y la perspectiva de lo que es la teoría formulada por Wiener, lo que es la concepción desde el primer y segundo orden. Un primer orden donde la observación al sistema forma parte de una observación no comprometida, el observador no forma parte del observado, el observador observa, valga la redundancia, a lo que es el objeto de observación, en tanto que en un segundo orden, pues el terapeuta en este caso forma parte de la observación de manera participante, ya se incluye en el sistema observado y también por lo tanto debe ser observarse a sí mismo, ¿no? Entonces una suerte de el observador como parte del sistema. En tercer lugar, lo que tenemos es el constructivismo como la base del sistema del marco teórico de la terapia familiar, en donde podríamos sintetizarlo como la objetividad entre paréntesis, esa perspectiva que cada uno de los miembros de las familias pueden desarrollar a partir de lo que significa su propia objetividad, su propia relación en términos del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Expresado a través del lenguaje. Luego tenemos la teoría de la comunicación humana, que es el tema que vamos a desarrollar en términos de lo que vendrían a ser los 5 axiomas formulados por Paul Watzlawick. En primer lugar, es imposible no comunicar. En segundo lugar, el contenido y la relación, y por ende una relación de metacomunicación. En tercer lugar, la puntuación de los hechos. El cuarto axioma, el lenguaje digital y analógico. Y finalmente el quinto axioma, interacción simétrica y complementaria. Sobre este contenido de estos axiomas, sobre esta teoría formulada por Watzlawick, será lo que el día de hoy conversaremos. Watzlawick tiene una trayectoria impresionante y es uno de los más importantes teóricos desde Palo Alto, California, que desarrolla pues una de las propuestas de sistematizar las ideas de Bacon a través de su libro Teoría de la Comunicación Humana, que fue escrito en coautoría con Bevin y con Jackson. Entonces, su producción es muy interesante y es justamente uno de los que más ha podido desarrollar en su primer momento el modelo sistémico, desde su orientación como psicólogo, sociólogo, filósofo, y desde lo que vendría a ser la publicación de una cantidad muy importante de libros, como también artículos científicos, en donde destacan, pues, por ejemplo, El arte de amargarse la vida, que es un libro con una suerte de manual irónico de lo que significa
como una suerte de paradoja de lo que dejamos de vivir, ¿no? O no vivimos por estar distraídos en una serie de cosas que en vez de hacernos el favor nos hacen tanto daño. Entonces, en ese contexto es que tenemos pues a este autor que en los años 60 hace su presencia en Palo Alto y constituye uno de los más importantes investigadores del Instituto de Enfermedades Mentales de Palo Alto, California, en San Francisco. Es así que su trabajo consiste en seguir la obra de Bateson, tomar los apuntes que Bateson había formulado en distintas oportunidades, sistematizar esas ideas, y de ahí se da origen a lo que se llamó o se llama o se denomina 5 axiomas o los 5 axiomas o 5 proposiciones de la comunicación, de la teoría de la comunicación humana. Entonces, podemos decir que de este cambio paradigmático entre el mundo que era el paradigma de las cosas, el mundo lineal causal, al mundo circular, nos podríamos orientar desde tiempos muy inmemoriales, donde todas las partes de un organismo forman un círculo. Por lo tanto, cada una de las partes es tanto comienzo como fin, una suerte de cada vez que uno inicia algo, también termina. Esa constante circularidad es la razón de la vida, ¿no? Cuándo termina el día y cuándo empieza. Hemos convenido una hora para inicio y otro para fin, pero al mismo tiempo el inicio es el fin. Esta circularidad, desde tiempos tan remotos como los griegos, se expresa pues en esa suerte de relación inicio-fin, ¿ok? Así podríamos decir que estos primeros axiomas, el primero va a ser, primer axioma, la imposibilidad de no comunicar. En este axioma podemos dar que toda conducta, sea cual fuere su expresión entendida como comunicación, va a ser evidentemente una imposibilidad de no comunicar. La comunicación entendida como una unidad de conducta, la comunicación entendida en su aspecto pragmático, o sea, el estudio de la comunicación está dado por 3 niveles. Uno que vendría a ser la sintáctica, que estudia la codificación de los signos, la semántica, que estudia su significado, y en tercer lugar, la pragmática, que es cómo la comunicación afecta a la conducta. Entonces, vamos a entender esto, por eso es que decimos que comunicación equivalente a conducta. No hay nada que sea contrario a conducta en ese sentido, ¿no? No hay no conducta, todos estamos comunicando en todo momento estado de ánimo, vocaciones, intereses, pesares, alegrías, todas las formas de expresión que tenemos comunican. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos observar que en el trayecto histórico de lo que significa nuestra experiencia de imagen, por ejemplo, que ha sido a través de tanto tiempo y tantos años, e incluso en el cine mudo, como ustedes recordarán, las expresiones no verbales pues comunicaban estados de ánimo que contaban incluso historias, ¿no? En ese sentido, uno de los más grandes personajes que podría darnos una suerte de lección sobre la importancia que tiene la comunicación sin presencia del lenguaje, pues sería Charles Chaplin, ¿no? Que en sus expresiones gestuales nos puede dar este mundo maravilloso de comunicación. Por lo tanto, tenemos en ese aspecto que no es posible no comunicar, o no es posible no comunicarse. No existe no comportamiento, toda expresión humana es comportamiento. Quiero que intenten ustedes imaginarse por un momento ingresando al dormitorio de uno de sus hermanos, hermanas o sus padres, quienes se encuentran durmiendo. Y ustedes, supuestamente, podríamos pensar que los padres que están acostados o los hermanos o quien esté en un dormitorio durmiendo en un sofá, pues no está comunicando nada. Sin embargo, el hecho de estar en esa posición o en la posición que esté, sentado, echado o semi-echado, pues está comunicando que está durmiendo. Pero además de eso, podríamos acercarnos y con finura observar el movimiento
ocular a través de los párpados. Ese movimiento de párpados podría estar comunicando estados de sueño en relación a lo que significa no solamente dormir, sino que está soñando. Y eso pues también es una expresión de comunicación. Entonces, miren cómo todo aquello, toda aquella expresión es una expresión de comunicación. En ese sentido, es imposible dejar de comunicar el silencio. Una persona, un hombre sentado en una barra, con una mirada perdida, totalmente solo, sin mediar palabra alguna, también está comunicando. Usted podría a la distancia observar que este hombre transmite su deseo de estar aislado, el deseo de tristeza, el deseo o expresar, ¿no es cierto?, un sentimiento de tristeza. ¿Cuál sea vuestra interpretación de esa percepción por la cual no media el lenguaje? Pues será una forma de comunicar, porque siempre lo estamos haciendo. Una pareja que a lo lejos discute desde en una calle donde usted no tiene acceso a observar qué cosa dicen, por los gestos estarían dando un contenido a esa transmisión de información. Un pasajero que está sentado en un bus viajando o alguien que está en un avión que de pronto se pone una suerte de venda en los ojos para que nadie le pregunte nada, pues está comunicando, no quiero hablar, por más que no esté hablando. Entonces tenemos pues un sinfín de miradas que podrían estar dándonos un conjunto de comunicaciones. En esta imagen que vemos aquí, que es la de una película muy importante que se dio en la década de los años 90, para ser más exacto, en 1990, que se llama Despertares. Estos dos actores, este es Robin Williams, uno de los más grandes y notables actores que tuvo Hollywood, lastimosamente fallecido, y otro que es brillante, con una trayectoria impresionante, que hasta ahora vive felizmente, Robert De Niro. En esta oportunidad estos actores dieron vida a una historia de un famoso neurólogo que escribió una autobiografía en función a sus investigaciones, en donde en el año 1969 el doctor Oliver Sacks desarrolló un experimento en un psiquiátrico con pacientes que habían sido víctimas de una encefalitis letárgica y prácticamente los dejaba en una suerte de estado catatónico permanente, producto de una infección que habían tenido de esta encefalitis en una epidemia entre los años 1917 y 1928. Entonces, aquí este médico que representa a Robin Williams empezó a hacer un tratamiento con levodopa, o sea, lo que se conoce el día de hoy como levodopa, que es el tratamiento más, digamos, preventivo contra el Parkinson, pues hizo que por algunos momentos los pacientes que estaban en estado catatónico recuperaran, por eso la película se llama Despertares, recuperaran por espacios de breves días o estados así intermitentes de comportamiento. Entonces, no hay posibilidad de que la gente no deje de comunicar. Lo vemos, si uno quiere, o solamente observando a este hombre que está en estado catatónico, podríamos dar distintas interpretaciones, distintas formas mediante las cuales podríamos nosotros pensar que está pensando, que nos está escuchando, que está imaginando alguna de sus experiencias que ya no puede desarrollar de manera lúdica, de manera expresiva o lo que fuera, y obviamente bajo esta hipótesis el doctor Sachs, o sea, el personaje de la historia original, pues se formuló un conjunto de hipótesis para poder mejorar los estados de estas personas, ¿no? Es una película muy bonita que si no la han visto sería bueno que la visionen, porque nos podría dar elementos muy sustantivos de lo que estamos ahorita manifestando sobre este primer tema de la comunicación humana. Entonces, podemos quedarnos con esta apreciación que toda conducta es una situación de interacción, por lo tanto, no hay forma que no se pueda expresar una comunicación. La actividad o la inactividad
de juego o de descanso, la escucha de una palabra, el silencio, el gesto, sea cual fuere, es una expresión de interacción y eso obviamente tiene humor en el contenido del mensaje, es decir, expresa toda una comunicación. Nosotros, los seres humanos, comunicamos, ¿no? Incluso el ejemplo extremo, diríamos así, en este caso sería que cuando estamos asistiendo a una actividad en donde las personas están siendo veladas, y si alguien tiene esa costumbre, eso depende de cada uno, de acercarse a despedirse a la persona que ha fallecido, pues lo que hacemos es ver su rostro, si somos creyentes o tenemos alguna fe religiosa, pues hacer algún gesto simbólico, pero después de haber visto a esta persona, pues expresamos nuestro sentir, ¿no? Oye, qué mal, ¿no? Qué mal se le ve, cómo ha sufrido, ¿no? O otros, por ejemplo, oye, esa nobleza, incluso hasta muerto podemos ver la nobleza, la gentileza, la humildad de la persona que ha dejado de existir. O sea, también está transmitiendo, en este caso, una comunicación, ¿no? Es una cosa maravillosa que podemos ver cómo los seres humanos en distintos momentos estamos comunicando, ¿ok? Entonces, si alguien quisiera pues insistir en este tema de que existe alguien que no comunique, en el caso también de los esquizofrénicos, pues obviamente con mayor razón, porque ellos están comunicando en distintas frecuencias, pero están haciendo la comunicación. O sea, por más que el esquizofrénico quiera pretender comunicar en otro contexto, en otro ambiente, en otro mundo, si se quiere decir, en una realidad totalmente aparte, aún así está comunicando. Y uno de los personajes más importantes de esta, que diríamos en una suerte de, para acentuar el concepto, es John Nash, que fue uno de los profesores más prominentes en una de las más importantes ciudades de los Estados Unidos, donde incluso en su estado de esquizofrenia, o sea, supuestamente en esa supuesta no comunicación, terminó comunicando una de las más importantes teorías de los juegos, de la geometría diferencial y las ecuaciones derivadas, y obtuvo un premio Nobel, lo cual significa que no existe posibilidad de no comunicar. Todas las personas, sea cual fuere nuestro estado de salud, ya sea fuera de la realidad o en la realidad, entre comillas, ya sea en una situación catatónica o autista, todos estamos comunicando, ¿ok? Entonces eso podría ser, en síntesis, este primer axioma de la comunicación humana. El segundo axioma está relacionado a lo que vendría a ser el tema de los niveles de contenido y relaciones de la comunicación. Quiere decir que toda comunicación tiene una implicancia en la interacción que establecen una persona y otra, A y B, y por lo tanto lo que diga A tener un contenido y una relación, una suerte de parte, digámosle así, un mensaje que va a ser recepcionado por el otro, y ese mensaje recepcionado por el otro no solamente va a estar definido en lo que significa lo que le dicen, sino cómo se lo dicen, qué hay detrás de esa palabra mal interpretada, mal dicha o sencillamente intencionada, y eso origina, como ya hemos señalado, los problemas en las relaciones entre personas y en particular en todo sistema de interacción. Por lo tanto, toda comunicación no solo transmite información, sino también impone un criterio de conductas. Una palabra, solo una, podría tener distintas connotaciones. Silencio podría significar una expresión de, por favor, ¿podrían guardar silencio? Otra que sería silencio, que sería ya una orden que incluso denota cierto malestar. Silencio, que sería ya una tercera apreciación con una connotación distinta. En los tres casos, una sola expresión que informa lo mismo, ¿sí o no? O sea, estamos pidiendo una acción concreta, una respuesta que A le pide a B, a varios que están en un ambiente, pero que es de una u otra manera
en esta segunda parte, en su entonación, en su forma, en su intensidad, totalmente diferenciada en un segundo y un tercer contexto. Una pidiendo favor, una segunda más o menos haciendo como una orden y una tercera imponiendo ya un criterio incluso más allá de lo que podría ser una orden, ya con una connotación de cólera, de rabia, de mortificación, de molestia, como cada uno quiera percibirlo. Entonces, a esto, Bateson, porque recordarán, o en todo caso lo recordamos, cuando Václavic formula estos axiomas, lo hace sobre la oferta y propuesta de estudios que hizo Bateson. ¿Se acuerdan? Recordarán ustedes que Bateson, a través del equipo que formó con Halley, con Wheatland, con el propio Václavic en lo que vendría a ser ese proyecto de Palo Alto, con Jackson, pero que en esa propuesta inicial de los estudios de las paradojas de la comunicación se formularon un conjunto de ideas que quedaron ahí, que quedaron en una suerte de formulación y que se centró para Bateson en la formulación de su teoría del doble vínculo. Entonces, como ya Bateson había formulado una serie de observaciones sobre las relaciones que se daban en la comunicación, como por ejemplo los aspectos referenciales y contativos, pues esto lo tomó Václavic para formular este postulado, este axioma. Entonces, los aspectos referenciales, podríamos decir, haciendo una analogía con Bateson, es la información, ¿no es cierto? La información que nos da aspectos que concretamente, qué es lo que digo, a qué me refiero, ¿ok? Cuando digo silencio, a ver, me estoy refiriendo obviamente a una necesidad de guardar silencio para que podamos estar en un nivel de atención-concentración. Cuando ya voy a ponerle en esa transmisión del qué digo aspectos conativos que tienen directa relación con aspectos relacionales, valga la redundancia, mientras esto de acá es el contenido de la información, esto de acá, la imposición de conductas, es el aspecto relacional. ¿Cómo es que debo yo entender el mensaje que me da la persona? ¿No? Entonces, si una persona transmite una información y esa información, más allá de decir lo que dice en la relación algo más, como por ejemplo su propio estado de ánimo, su molestia, su deseo de saber algo, obviamente, pues va a marcar una respuesta del otro, de la otra, respecto a cómo es que entiende, comprende, percibe el mensaje del emisor. Entonces aquí es lo que digo, aquí sería es cómo lo digo, ¿no? Esta persona, oye, de pronto, oye, un momentito, conserva tu distancia, no te pases, a mí me hablas bonito, ¿no? Una cosa así, luego de haber escuchado una forma insolente de solicitar algo a alguien, la persona que entiende el mensaje podría, si bien es cierto, escuchar de manera literal que le dice tal cosa como una orden, como siéntate, ¿no? Esta persona podría sentirse aludida, ofendida, porque entiende que hay una suerte de ya pasar el límite de lo que sería el respeto y la tolerancia, o mejor dicho, la falta de respeto. Entonces, aquel que recibe el mensaje va a tener en esta suerte de información referencial, en este contenido, pues una evaluación del aspecto conativo, de cómo ese mensaje influye en la relación. Mira, respetos guardan respetos. A mí me habla bonito, ¿no? Entonces, todos esos ejemplos forman parte de este nivel de contenido y de relación. Entonces, diríamos pues que toda comunicación, y este es el axioma, toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto de relación, tal es que el segundo, o sea, la relación, clasifica el primero y es por ende una metacomunicación. ¿Por qué clasifica por qué decimos que clasifica, perdón, al primero? Porque obviamente, ¿no? O sea, usted expresa una información y esa información trae consigo un contenido que, llamémosle pues, yo recuerdo que cuando Basadre
Jorge Basadre, el gran historiador peruano de la República, ¿no? Nos daba una suerte de lectura del Perú, una lectura en donde no decía cosas, pero decía cosas. O sea, nos daba la información, usted leía la historia de la República, y detrás de la historia, de esa historia que uno leía, estaba lo que Basadre no decía, pero lo decía. Una suerte de mensaje oculto, ¿no? O sea, de transmitir, de leer, él decía, de leer entre líneas el Perú, ¿no? De aquello que se dice, pero también no se dice. Y al no decir es el mensaje, diríamos, pues, de la primera parte, en donde el segundo mensaje, o sea, lo que no se dice, clasifica al primero, aquello que se manifiesta. Vamos a desarrollar esto en el sentido siguiente, ¿no? Entonces, la comunicación humana se da en estos dos niveles, se usa a través de los signos y está vinculado en lo que se refiere al contenido. Por lo tanto, nosotros en estos aspectos relacionales, que van a denominarse aspectos connotativos, intervienen en un conjunto de connotaciones superiores, como podría ser niveles lógicos, ¿no? O sea, mientras una persona está en un nivel lógico de informar y no percibe cómo lo hace, porque podría darse el caso, la otra persona está en un nivel de receptividad de ese mensaje de información, pero en otro nivel lógico, entendiéndose que lo que le está pidiendo, ordenando, mandando, podría atentar contra la, la, intención del mensaje. O sea, trasciende el mensaje, una información que podría originar una molestia, una suerte de respuesta inmediata de por ejemplo, ubícate, a mí no me hablas así, ¿no? ¿Tú qué te has creído? ¿De dónde? ¿A quién te ha educado? ¿No? Esas expresiones que nosotros en el cotidiano vivir, en la cotidianidad del día a día, respondemos de esa manera. Y ahí está el aspecto, ¿no es cierto?, de la interpretación de lo que es, en este caso estamos recibiendo la información y nosotros vemos el contenido, ¿no? O sea, cuál es la carga emotiva, la carga del mensaje, detrás del mensaje, que sería lo que conocemos como metacomunicación, ¿qué hay detrás de esto que dices, ¿no? Como por ejemplo sucede muchísimo en la ironía y en lo que vendría a ser ser sarcástico, ¿no? Detrás de la ironía, que sería pues una suerte de primer nivel de mensaje así encubierto, se esconde, ¿no? Un mensaje, ¿no? Y la otra persona dice, oye, ¿me estás hablando en serio? No te creo, ¿ah? O sea, pero ya cuando viene la otra parte del sarcasmo, pues obviamente ya hay un mensaje escondido, podríamos llamarlo una suerte de metacomunicación, ¿no? Entonces, toda comunicación tiene por ende un aspecto de contenido y un aspecto relacional, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos una mujer que ella una actriz muy famosísima, una mujer pregunta a otra, ¿no? Al ver que ella está llegando a un ambiente de distinguido y ella está muy distinguida, ¿son auténticas esas perlas, no? Entonces, obviamente la pregunta es solicitar la autenticidad de las perlas. Sin embargo, al mismo tiempo, en esa ligera entonación que ella hace en son de burla o de descrédito sobre la autenticidad de las perlas, podríamos ver que ese tono, esa acentuación, esa expresión facial del rostro de la persona, pues indicaría menosprecio, de no pensar que eso sería auténtico y sería una baratija, y definitivamente eso se da constantemente en las relaciones humanas. Imagínense ustedes que van a una fiesta, es un matrimonio, y de pronto en el matrimonio, que es un evento muy solemne, que requiere ciertos estándares de presentación, diríamos, pues, como quien dice, de presencia, ¿no? Y lo usamos de una manera entrecomillada esto, pues de pronto alguien se aparece
fuera de esos estándares o con estándares para destacar en la reunión, ¿no? Inmediatamente aparece una bellísima mujer, esto no es un estereotipo, es algo que ocurre por si acaso, bellísima mujer ella, y de pronto está con un vestido muy ceñido y de color rojo pasión intenso. Definitivamente las primeras que van a observar de manera de lo que quiere informar la distinguida dama es que primero informa que tiene un voluptuoso cuerpo y que sencillamente quiere mostrarlo en una reunión como podría ser una fecha tan importante como un matrimonio, que simbólicamente ya tiene una connotación, ¿no es cierto? Se casa y obviamente los que van en el fondo, diríamos así, existe una intención de que algún momento también pasen esa experiencia. Pero las mujeres que observan a esta bellísima mujer con su vestido rojo pueden darle un contenido, ¿no? ¿No? Ya quiere destacar, ¿no? Se cree lo máximo, es una mujer que está tratando de llamar la atención, ¿no? Y entonces definitivamente ahí se da el aspecto de contenido que sería, estoy informando que vengo elegante, pero el aspecto de lo que significa esa relación, contenido sería, ¿no? Para las personas que lo ven, quiere pasar súper atrayente, conseguir a alguien, definitivamente tiene una connotación mayor el hecho ¿no? Entonces, es por ello que podemos ver cómo estos mensajes a través de la metacomunicación es obtener, diríamos en términos bien sencillos, ¿no? Es una comunicación acerca de la comunicación. ¿Qué es lo que hay detrás de esa comunicación? Aquella que permite tener información sobre lo que se dice en la relación, ¿no? Entonces, cada uno podrá, en este sentido, tener una particular forma de interpretar el mensaje que se está traduciendo. Uno de los personajes más interesantes que ha sido creado en lo que vendría a ser este gran dibujante que hay, ¿no? El argentino, ¿no? Mafalda, ¿no? Esta serie cómica que me imagino ustedes han tenido muchísima afinidad al respecto. Aquí, por ejemplo, vemos una metacomunicación. Mafalda le dice a su madre, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? ¿No? Y obviamente la madre, pues detrás de ese mensaje, le puede estar dando una serie de cosas, ¿no? O sea, el mensaje sería el siguiente, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer si vivieras? Ese es literal, como decimos, ¿no? Sin embargo, ese mensaje tiene una relación, y esa relación es que Mafalda le dice a su madre, le dice, mamá, tú no vives, cambia, qué barba, qué vida es esa, mírate tú misma, cómo estás, lavando, pero además de eso, le está diciendo, mamá, atiéndeme, haz algo conmigo, juega, participa, vive conmigo, yo paro viviendo la vida, tú paras perdiendo la vida. Entonces, definitivamente hay un mensaje donde se puede traducir lo que conocemos como metamensaje. El mensaje literal versus el mensaje detrás de ese mensaje. El mensaje escondido, el mensaje de la relación es súper reflexivo, súper cuestionante de la propia vida de la distinguida dama, en este caso, donde definitivamente pues podría llegar a preguntarse, ¿no? Oiga, en realidad, ¿no? No estoy viviendo, aunque esté viviendo, ¿sí? ¿Ok? Entonces ahí tenemos pues una expresión cotidiana de esto que vivimos. Veamos otro ejemplo, ¿no? Sobre el tema de la metacomunicación. Por ejemplo, tenemos una pareja de enamorados, y yo estoy seguro que más de una vez ha sucedido esto en alguna experiencia del día a día, de esas que uno tiene acostumbrado tener en relación a las conversaciones que establecemos con las personas que amamos. Y en estas conversaciones de enamorados se presenta ella, ¿no? Que tiene que ir a la universidad a estudiar o a hacer sus trabajos que siempre a última hora puede pedirle su profesor de psicoterapia 2, ¿no? Y que empieza a protestar. Entonces, ella se despide del enamorado, ¿no? Diciéndole, me voy a estudiar a la universidad. Entonces, inmediatamente, él se despide de ella porque ya se va,
Sin embargo, le dice, tengo que decirte algo. Y luego rectifica, no, no es nada, no te preocupes, no, no es importante en realidad. Anda ve a la universidad, ¿no? Entonces, obviamente el mensaje es, ve a la universidad, ¿sí? Pero no quiero que te vayas, ¿no es cierto? Quiero que te quedes. Prefiero que estés conmigo a que estés estudiando, o sea, o quiero estar contigo todo el tiempo, ¿no? Quiero que te quedes aún conmigo. Pero definitivamente en la relación, esta relación podría verse interpretada por ella, se decía, ok, no importa, me voy. Entonces, definitivamente el otro podría pensar, oye, ella no me quiere, cuando en realidad el mensaje detrás de ese mensaje es que sencillamente quiere continuar estando con ella, quiere seguir estando con ella en ese lugar, en ese parque, en ese ambiente en el cual estaban compartiendo un momento de lo que vendría a ser su relación. ¿Ok? Entonces ahí tenemos pues un claro ejemplo de lo que vendría a ser un metamensaje. ¿Ok? O metacomunicación, ¿no? Entonces tenemos pues ahora en el tercer axioma la puntuación de la secuencia de hechos. Este tercer axioma corresponde a la forma particular como cada una de las personas en una interacción humana o en un sistema, llámese un sistema familiar o un sistema conyugal, cada uno tiene una posición. Vamos a dar un ejemplo para contextualizar cómo es esto en términos de lo que vendría a ser una relación de pareja, un diálogo, una suerte de conversación que una pareja tiene sobre lo que cada uno percibe de lo que el otro o la otra hace. Y es interesante esto porque denota cómo cada uno de nosotros probamos una realidad y esa realidad es desde el lado, desde la propia descripción de la persona, no desde la descripción incluyéndose en la persona, ¿no? O sea, cuando usted hace una descripción sobre alguien o sobre algo, lo hace sin involucrarse, sin reconocerse, por lo tanto lo hace desde la cibernética de primer orden. Por eso es que el otro, la otra, quien sea, tiene la culpa. Y usted, todo la... En cambio, cuando hacemos una descripción donde también nos miramos a nosotros mismos, la cosa cambia. ¿Qué hago yo para que usted se porte de tal o cual manera? ¿Qué haces tú para que yo me sienta de tal o cual manera? ¿Qué hacemos ambos en la relación para que de una u otra manera ambos estemos conflictuados, estemos distanciados, estemos relajados respecto a la propia forma como deberíamos interactuar? Entonces el ejemplo plantea lo siguiente, ¿no? El esposo en ese contexto, ¿no? Le dice a su mujer, ¿no? Yo me retraigo porque me regañas, ¿no? O sea, y no, no quiero saber nada de ti, o sea, trato de, mira, sabes que estoy harto, ya, mira, todo el tiempo regañando, que soy un tal por cual, que soy un sucio, que soy un descuidado, que no tengo detalles, o sea, regaño tras regaño. Entonces, ¿qué gano? Mejor me retraigo, ¿no? O sea, no te atiendo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, lo que es casi una suerte de costumbre que ocurre en el contexto de muchas parejas que obviamente recurren a este tipo de situación, ¿no? O sea, yo te ignoro porque tú me dices cosas, ¿no? Entonces, viene la otra parte, viene la visión de ella, ¿no? De la esposa. Yo te regaño porque te retraes. O sea, yo te digo cosas porque tú no me atiendes. Tú toda la vida me ignoras. Tú toda la vida siempre estás diciendo tal o cual que soy tal, sí, que estoy así. Entonces, tú no me escuchas. Tú sencillamente estás oyendo. Y hay una diferencia en eso. Entonces, ahí la pareja encuentra, pues, en este círculo perverso, él se retrae porque siente que le regañan y ella le regaña porque sencillamente se retrae. Entonces, ¿quién es responsable de qué? ¿Quién tiene la culpa? Eso, desde una mirada lineal, como cada uno de ellos lo hace, él linealmente piensa que él es la víctima, ¿sí? Él no tengo, ya, yo ya, ¿no es cierto? Voy a poner bandera blanca, ¿no? Entonces, así, ¿no? Entonces ya, ni hablar, ¿no? Y ella igual. Entonces, en ese diálogo, pues obviamente el marido percibe solo lo que ella hace y no se ve a sí mismo.
Igual sucede, la mujer entiende que solo reacciona frente a la conducta de su esposo y no así en el contexto de verse que ella también participa de ese proceso. Ambos, cada uno en esa interacción, diríamos pues son reforzadores de lo que cada uno hace, de ese inicio y fin continuo que es la interacción. Nada de lo que haga alguien deja de ser aislado versus alguien quien tiene al frente y viceversa. La respuesta será un continuo círculo permanente de intercambio de información que podría interpretarse de una u otra manera. En ese escenario, por ejemplo, podríamos señalar, y es casi frecuente observar que en muchas, este tipo de diálogo originaría pues distorsiones totales de la realidad, de cómo las parejas llegan a la terapia con una total percepción de la realidad desde su particular visión de víctima. Entonces llegan los dos y los dos son víctimas, ella es muy regañona, así que yo soy aquí, doctor, la víctima. Plantear y muchos de los problemas en el contexto de la terapia de pareja, desde el abordaje sistémico, pasa por esto, ¿no? Este tema, ¿no? La visión distorsionada, totalmente distorsionada de la realidad respecto a cómo cada uno puede tener una percepción. En términos esquemáticos, podríamos decir que el esposo, ¿no es cierto?, solamente se queda mirando, ¿no? Regaña, ¿no? Todo lo que vendría a ser. Podríamos observar que el marido solo percibe las triadas 2, 3, 4, o la 4, 5, 6, o la 6, 7, 8, ¿no? Y así, etcétera. Donde su conducta, ¿no? Donde su conducta, en este caso lo que hace él, ¿no? En la interacción con su esposa, ¿no? En el caso distinto a lo que a ella, en el caso de ella, ¿no? La mujer, las cosas ocurren exactamente al revés. Puntúa la secuencia de los hechos desde las triadas 1, 2, 3, 1, lo que, ¿no? Él se retrae, por eso ella lo regaña, él se retrae, por eso ella lo regaña, él se retrae, ¿no? ¿Sí? Mientras él dice, no, él dice, me regaña, bueno, pues yo me retraigo, me regaña, yo me retraigo, ¿no? Entonces en ese proceso nunca van a terminar, ¿no? Así, esa mirada jamás va a permitir una alternativa de solución. Y justamente no es que uno sea culpable de lo que le pasa al otro, sino que ambos en este proceso se expresan pues de una manera que en su interacción se da este tipo de cosas. Por eso es que este axioma tiene una importancia de cómo cada uno percibe la realidad y cómo cada uno desde la presencia del terapeuta, en este caso el terapeuta especialista en pareja, le va a dar a los que participan en la terapia elementos para que también se vean a sí mismos, ¿no? Se vean a sí mismos en esta suerte de interminable continuo de nunca mirar lo que uno hace para que el otro también se sienta, en este caso, mal, ¿no? Entonces, podemos decir que esta naturaleza, que este axioma está relacionado a la naturaleza de una relación, depende, el axioma es así, el tercer axioma, la naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes, ¿no? Entonces, que ya es una suerte de las percepciones que cada uno tiene
el padre sobre sus hijos, la madre sobre su hijo, el hijo sobre su padre, su madre, lo que dice la percepción de la madre sobre lo que dice el padre sobre su hijo, y así una serie continua, ¿no? Cada sujeto, por lo tanto, cada persona que interviene en el proceso de interacción con el otro, va a ser una forma particular de la lectura de los hechos. O sea, desde su perspectiva individual, hace su propia descripción y la asume y le da el valor de verdad que definitivamente pues lo ubica en una suerte de sitial o estándar dentro de la jerarquía que tiene en la familia. Por ejemplo, el padre considera que como él es el que mantiene esa familia, dirige esa familia, se sacrifica, trabaja, encima le faltan el respeto, no tiene su comida servida, una concepción muy particular, entonces siente que definitivamente tiene todo el derecho de sentirse pues la víctima en esa casa y viceversa. También la madre, que sí que tú nunca estás aquí porque sencillamente tú te vas a la calle, yo me tengo que comer el pleito con tus hijos, y ni siquiera dice mis hijos, ¿no? Tus hijos, ¿no? Entonces, ese continuo de peleas origina una serie de cosas desde el particular mundo de visión, desde ese punto ciego limitado en la visión, de no verse también uno en el contexto del problema, de no considerar que uno forma parte de ese problema, ¿no? En esa perspectiva. Entonces, tenemos pues que este proceso lo vamos a denominar puntuación. ¿Se acuerdan que en la primera clase hicimos una secuencia circular, ¿no? O sea, la forma particular, patrón del comportamiento se iba a hacer a partir de una observación de una parte y de un todo y de cómo cada uno de ellos pueden hacer una descripción de esa forma particular de cómo puntúan cada uno de una dinámica familiar. ¿Ok? Entonces, esta puntuación nos permite organizar los hechos y determinar qué personas entre las reuniones establecen, por ejemplo, alianzas, coaliciones, diferencias, valores en su relación, quién tiene supremacía de uno contra otro. Toda esta información de puntuación nos da elementos y juicios para un poquito determinar el tipo de interacción que establecen los miembros de una familia o cómo es la interacción en una pareja, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una suerte de ejemplo extremo, diríamos así, una misma noticia contada desde distintas perspectivas. La República, bueno, no estamos haciendo difusión de ningún periódico, solamente como una suerte de ejemplo, la República dice, muere de 3 impactos en panadería. Pero 21 dice, muere de 3 balazos comprando pan. Y el trome salió por pan y le dieron pan, 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 ¿no? Entonces, ni hablar, la descripción de los hechos totalmente difiere desde el particular punto de vista de quien observa los hechos. Y con mayor razón ustedes recordarán que en el caso de los periodistas, que tienen esa postura de describir los hechos desde su particular mundo morboso o desde su particular mundo de interés económico o desde su particular mundo de hacer notoriedad, canal, su medio o lo que fuera, pues se pierde lo que son las básicas reglas de un periodismo, veracidad, objetividad, independencia, ¿no? Que definitivamente cuando hay esta predominancia, ¿no? Imparcialidad sería la otra, de esta mirada muy subjetiva, dependiendo, ¿no? Se arranca un bus y reportan que hay probablemente más de 100 muertos, ¿no? Cuando el bus tiene solamente 20 pasajeros porque es una cúster y ha venido incluso con menor cantidad de pasajeros, ¿no? O sea, esas cosas son las formas como puntuamos, perdón, la realidad desde un mundo muy personal, que está descrito desde el sentimiento, el dolor, la postura interesada, el contexto ideológico, el aspecto del grado de información que la persona tenga para dar a conocer tal o cual visión o tal o cual problema. Entonces, todo eso forma parte, pues, de una dinámica que podríamos decir complementa nuestra descripción.
El cuarto axioma, que corresponde a la comunicación digital y analógica, está determinado de una u otra manera por el nivel del contenido verbal o no verbal, ¿no?, de esa comunicación. ¿Ok? Entonces, en esta comunicación existen dos posibilidades: una expresión, como en este momento estamos ahorita utilizando este medio virtual, para transmitir algunos conceptos de manera verbal, ¿no? Entonces, vamos a través del lenguaje, nombrar las cosas. De manera convencional decimos que tal o cual objeto es tal cosa. Entonces, a través de la palabra describimos a los objetos y también describimos, por ejemplo, sentimientos, emociones, circunstancias que se van a contrarrestar con todo lo que vendría a ser el mundo de la comunicación no verbal. Esa coherencia entre una y otra, ¿no?, que vendría a ser lo no, la expresión, cómo es la cosa, ¿no?, de qué es lo que describe esa cosa, pues va a tener una suerte de contraparte, ¿no? El mundo verbal con el mundo no verbal. En esa circunstancia, ¿no?, los seres humanos nos comunicamos tanto digital como analógicamente, entendiéndose que estas dos modalidades serían pues nuestras palabras, nuestros discursos, todo aquello que expresamos desde este poder mágico del lenguaje verbal, sería lo digital. En cambio, lo analógico sería el contenido de la comunicación que se es expresado en nuestra entonación, la aseveración, el golpe de expresión en su expresión no verbal, ¿no? ¿Cómo es que se puede traducir? Por ejemplo, una palabra a través de un rostro puede tener suerte de incongruencia, ¿no? Una persona que transmite un mensaje en una comunicación digital donde expresa la intención de la información, en este caso el objeto, el evento expresado entre un conjunto de signos arbitrarios. O sea, nosotros llamamos a las cosas porque arbitrariamente así le hemos puesto ese nombre. No hay cosa que en realidad se llame como es, porque sencillamente hemos convenido que la mesa sea una mesa, y en la forma como nosotros la entonamos, una apreciación, un concepto, pues va a diferir de ese mundo análogo que vendría a ser el mundo donde se expresa de manera similar, pero con gestos, aquello que representa el objeto. En ese contexto nosotros hemos aprendido nuestro lenguaje de manera tardía. Nosotros éramos eminentemente seres vivos que teníamos otras formas de comunicarnos, no a través del lenguaje. Recién el lenguaje aparece en términos evolutivos hace muy poco tiempo, comparado al tiempo de lo que ha significado nuestro proceso de civilización. Entonces, definitivamente, nosotros utilizamos el lenguaje para contenidos abstractos que hemos así denominado. En cambio, el cuerpo que convencionalmente ha hecho esa diferenciación, por ejemplo, lo que para usted es un gesto, para otro podría ser otra cosa. Si, por ejemplo, una persona levanta las cejas para decir o afirmar algo, pues tenía una connotación para usted y otra connotación para otro. O de pronto, si una persona al expresar un concepto, una idea o lo que fuera, ligeramente va tapando con su mano su boca, podría ser un gesto que lo que está diciendo, pues es una mentira. Es casi, no es que sea casi, sino se da. Todos los niños, cuando son muy pequeños, los niños, ¿no?, pues niños es hasta los 12 años, en la primera infancia, tienden a decir o afirmar algo, y si nosotros observamos al niño, inmediatamente sabemos cuándo dice una mentira. El niño que miente se tapa la boca. El niño que miente se tapa la boca. Esto está estudiado. Entonces, cuando el niño afirma con contundencia en su expresión verbal, incluso hasta llora, esa coherencia, ¿no? El niño llora de cólera porque no le creen. No le creen lo que le ha pasado, no le creen lo que él está afirmando. Entonces, en su desesperación, combina su expresión verbal con su expresión oral para que todo el mundo sepa de la veracidad de lo que él está transmitiendo. ¿Se dan cuenta? Ya cuando somos adultos, pues empezamos a tener una suerte de
aprendizaje para tratar de no, que las personas no se dan cuenta que existe una incongruencia entre lo que decimos versus lo que estamos expresando no verbalmente. Y de ahí, cuanto más sea esa facilidad, pues obviamente con mayor facilidad usted, yo, cualquiera podría ser engañado. Entonces, de eso se trata, ¿no? De poder entender qué cosa digital y análogamente está diciendo una persona, si existe la coherencia en esa comunicación, en esa expresión. Cuando alguien dice, ay, pero bueno, yo la verdad sigo queriendo a mi marido, ¿eh? Pero no sé cómo será, ¿no? En esa expresión tan sencilla, o él diciendo, ¿no? Esta mujer, la verdad, vale la pena, pero en estas circunstancias no sé si valga, ¿no? Entonces, total, ¿qué cosa es? O sea, ni en uno ni en otro se corrobora lo que se dice con el tono de voz, incluso con la parte gestual que podría estar dándose en ese momento, ¿no? Eso es de suma importancia. El quinto y último axioma está relacionado a la interacción simétrica y complementaria. En este caso podemos observar cómo se dan los intercambios de la comunicación en el sentido de la igualdad y la diferencia. Entonces entendamos o comprendamos, perdón, que la simetría está por el lado de igualdad y la complementariedad por el lado de la diferencia. Es una suerte de posición, diríamos entre comillas, superior-inferior en el caso de la complementaria, ¿ok? Pero no porque uno sea más que el otro, sino por el tipo de vínculo que se va a establecer. Entonces, todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios según estén basados en la igualdad o en la diferencia, es el postulado del quinto axioma. Entonces, por ejemplo, ¿no? si nosotros podemos establecer una posibilidad de bromear, de llamar la atención, realizar deberes o tareas, entonces lo pueden hacer por tener comunicaciones simétricas. Por ejemplo, en el caso de las amistades, de los que son amigos, de aquellos que tienen una forma de relación diríamos, en la igualdad, donde pueden interactuar ambos en las mismas acciones. Y un grupo de amigos que tienen la confianza de bromearse, de compartir tareas, de compartir experiencias, en ese criterio, pues obviamente difiere de aquellos en las cuales las relaciones son complementarias, donde están determinadas por la diferencia de sus roles. En este caso, por ejemplo, uno tiene un rol de supremacía, entre comillas, sobre el otro, o superior, inferior sobre el otro, para que pueda establecer, ¿ok? Pero no es que quiera decir que uno sea positivo y el otro negativo, o que sea uno bueno y el otro malo, no, en esa perspectiva no es. Por ejemplo, ¿no? La relación de complementariedad es aquella que se establece entre un médico y su paciente, un terapeuta y su paciente o cliente, una suerte de gerente y su asistente, un líder y su liderado, un docente y su estudiante, donde existe un de jerarquía, digámosle así, ¿ok? Entonces, esa relación simétrica en el primer caso, por lo general, es una relación donde dos personas se conducen como si estuvieran en una condición de igualdad, donde ellas obviamente tienen el derecho de iniciar simultáneamente una acción, una conversación, una crítica, darse un consejo y donde de manera, digamos así, en absoluta confianza en ese espacio de igualdad, pueden darse ese tipo de interacciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, ambos están obligados a ciertas responsabilidades, derechos y obligaciones, y la expresión de esto podría ser pues una relación de pareja, por ejemplo, ¿no? La pareja por excelencia es una relación simétrica. Cuando la pareja no es una relación simétrica, entonces vienen problemas patológicos en su relación. Sin embargo, debo señalar que en algún momento de la historia de la pareja podría ser complementaria cuando uno de ellos, por circunstancias de salud, no podría tener que tener una posición inferior porque el otro tiene que cuidarlo o la otra tiene que cuidarlo. En ese sentido podríamos decir. Ahora, también en los afectos podría darse porque uno puede sentir en algún momento
el otro lo protege o la protege según las circunstancias. Ahí podría haber un nivel de complementariedad. Por excelencia, las relaciones complementarias pues están dadas por la desigualdad entre una y otra persona, ¿no? Como hemos señalado, con médico, el profesor, la profesora con el estudiante, el médico con su paciente, ¿no? Y podemos ver en estas relaciones cómo se van estableciendo, no porque uno sea más que el otro, sino porque marca un tipo de desigualdad en el vínculo, sencillamente, ¿no? Por ejemplo, una relación complementaria por excelencia es la que tenemos con nuestros padres y ustedes con sus padres, ¿no? Entonces, papá, mamá tienen una relación complementaria con usted porque usted no podría estar en una situación de igualdad, ¿ok? Ahora, esa relación de complementariedad podría irse cuando ya ellos estarían a nuestro cuidado, en total cuidado, cuando están ya en una edad muy avanzada, ¿no? Entonces, definitivamente podría darse esa circunstancia. Pero la idea es que, ¿no? Eventualmente, en una relación complementaria, uno de esos participantes, simbólicamente, entre comillas, está, miren, y subrayado, ocupa una posición superior, mientras otro una posición correspondiente a una suerte de posición inferior, ¿no? Pero no porque alguien sea más o el otro sea menos, no, de ninguna manera, sino porque, repito, que en el vínculo se establece dentro del contexto social esta diferencia, ¿no? La sociedad tiene estas diferencias, ¿no? Que se dan, ¿no? En este proceso contextual de la relación, en el marco cultural, ¿no? Entonces, pues, así, podríamos mencionar como ejemplo de una relación complementaria, aquellas que se dan en las relaciones sadomasoquistas, ¿no? Curiosamente, el sádico busca en algún momento una relación con una persona que tenga rasgos masoquistas y viceversa. Curiosamente, la persona que es masoquista busca a una persona sádica. Pero en fin, esas son cosas que se dan y que pueden darse incluso en una relación de pareja, pero no porque quiera uno entrar al terreno patológico, sino porque sencillamente puede ser un proceso de seducción, ¿no? De seducción o parte de la intimidad como parte de los placeres que pueden tener en una relación afectiva y sentimental. Bueno, yo creo que hasta ahí podemos estar el día de hoy expresando algunas ideas. Esto que hemos presentado es para que ustedes en el transcurso de nuestra clase, los días que nos corresponda, puedan hacer un mayor énfasis de información respecto a lo que les ha tocado. Cada grupo va a exponer un axioma. Si hay la posibilidad de tener más de 5 grupos, estaremos hablando pues de las patologías de cada axioma en base a una breve explicación, ¿no? Hemos asignado cada grupo en coordinación con los delegados de los cursos, que cada grupo formado por no más de 4 integrantes pueda encargarse de presentar un axioma, o sea, una cosa muy, muy pequeña, muy fácil, para reforzar los aspectos de esta formación. Bien, jóvenes, vamos a quedarnos aquí y nos estaremos viendo en el transcurso de nuestra clase los días que están programadas según el calendario académico. Muchísimas gracias.